vamos a tener una interesante charla sobre anticonceptivos orales en pacientes de alto riesgo con el doctor Alberto Meisel, que es ginecólogo y obstetra, y adicionalmente tenemos el placer de tener a la doctora Ana Cristina Montenegro, médica vascular y médica internista. Entonces, por favor, doctores, muchas gracias. Muchísimas gracias, esto se llenó, toca poner más sillas. La doctora está muy taquillera, yo creo. Doctora Ana Cristina, bienvenida. Voy a hacerle una presentación un poquito más extensa de la doctora Ana Cristina. La doctora Ana Cristina es especialista en medicina interna y medicina vascular, máster en tratamiento anticoagulante, directora del Centro de Cuidado Clínico, investigadora de registro Riete, jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares y Anticoagulación, jefe de la Clínica de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, profesora clínica de la Universidad de los Andes, profesora clínica de la Universidad del Bosque. Doctora, bienvenida, es un honor, ya nos habíamos conocido antes y creo que estuvo muy chévere lo que hicimos la vez pasada. Bienvenida. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por estar acá. Bueno, yo soy la infiltrada, entonces para mí de verdad es un gusto y poder enfocar esto, creo que por eso lo titulamos así. Queremos que esto sea un conversatorio realmente y que podamos hablar en diferentes idiomas del mismo escenario clínico que tanto para ustedes como para nosotros implica un gran riesgo y es pues el riesgo cardiovascular de la mujer y cómo en los diferentes enfoques nosotros debemos buscar algunas características clínicas importantes en nuestras pacientes para poder lograr los objetivos que buscamos y obviamente reducir en la medida en la que podamos hacerlo los eventos cardiovasculares y por supuesto la trombosis, que es a lo que me dedico desde hace muchos años. Así que para mí también es un gusto y es un honor poder compartir con usted, doctor. Mil gracias. Bueno, yo creo que arranquemos este conversatorio. Doctora Montenegro, aquí están sus conflictos de intereses. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, es una charla, un conversatorio patrocinado y financiado por Laboratorios Exceltis. Y la idea de esto es que hagamos un caso clínico y empecemos a analizar desde el punto de vista ginecológico, desde el punto de vista vascular, qué es lo que está pasando con esta paciente y luego tengamos unas conclusiones y demás y de pronto ustedes también participen, aparte de empezar a disfrutar ahí de un almuercito, vayamos participando y hacer esto como muy ameno. ¿Arranco con la presentación, le parece? ¿O usted quiere presentarla, doctora? Es que yo creo que ahí le queda ese... No, está bien, yo creo que aquí lo tengo... Vale, perfecto. Lo tengo para que nos vayamos, ¿cómo se llama? Turnando el pasador de las diapositivas. Sin problema. Y les quiero presentar esta paciente porque yo creo que es una paciente de todos los días. Los que lograron hacer consulta esta mañana seguramente también la tuvieron. Y es una paciente que llegó a nuestro centro de cuidado clínico de trombosis de la Fundación Santa Fe. Ella tiene 38 años de edad, pesa 80 kilos, 31.25 de índice de masa corporal, tiene un sangrado uterino anormal de cerca de 8 semanas, por lo cual le inician anticonceptivos orales combinados y presenta más o menos hace 8 días antes de llegar al hospital un cuadro de dolor en región inguinal izquierda con un edema de la extremidad y cambios en la coloración de la piel de la extremidad. Adicionalmente, 24 horas antes de llegar al servicio de urgencias tuvo palpitaciones y por supuesto pues consulta. Estas son las fotos que la paciente se tomó antes de salir de su casa. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues tiene un edema marcadísimo en la extremidad y cambios en la coloración de la piel con coloración violácea de la extremidad. Al ingreso a urgencias llega en regulares condiciones generales, pálida, taquicárdica, con presión arterial normal, un edema de la pierna izquierda desde el muslo, función renal normal, una hemoglobina de 7.5 y 678.000 plaquetas, producto de su sangrado uterino anormal, por lo cual pues le habían iniciado los anticonceptivos.
En el angiotac que se le tomó al llegar a urgencias se observa una gran trombosis con un trombo acabalgado en la arteria pulmonar. Afortunadamente pues esta paciente no tenía repercusión hemodinámica de su embolia pulmonar y no tuvimos que trombolizarla, pero pues tenía realmente una carga trombótica grandísima en la arteria pulmonar con compromiso multilobar de su embolia pulmonar y tenía una gran trombosis venosa profunda desde la ilíaca hasta la femoral de toda la extremidad izquierda. Entonces, y aquí, como les dije, yo soy la infiltrada y le pregunto al doctor Meisel si usted considera que los anticonceptivos orales deben ser los mismos para todas las mujeres. Pues esa paciente no es mía, ¿no? Eso sí quiero que les quede claro. Pues miren, yo antes de darle respuesta a la doctora Ana Cristina, les traje aquí un par de slides un poquito hablando de la historia de los anticonceptivos orales. Y uno cuando empieza a revisar la literatura, generalmente mira hacia el norte o mira hacia Europa y demás, y la sorpresa que uno se lleva es que el primer anticonceptivo oral es del lado nuestro. Pues sí está un poquito al norte, pero es Latinoamérica, y es en el año 1951 el doctor Miramontes, mexicano, sintetizó la norestisterona. 6 años más tarde, con un grupo de médicos americanos, la FDA la aprueba para el uso como ciclo regulador. Y 3 años después, en el 60, la FDA la aprueba como anticonceptivo. Esta aprobación de esta hormona como anticonceptivo oral fue un boom grandísimo en la historia de las mujeres y en la historia de la anticoncepción. A mí me ha llevado esto a echar para atrás y empezar a estudiar historia de la planificación familiar, y ustedes no se alcanzan a imaginar, si algún día tienen un domingo y se ponen a leer historia de la planificación, la cantidad de locuras que hacían los griegos, la antigua China y demás, con el ánimo de planificar. Hoy en día, cerca del 19% de las mujeres entre 15 y 44 años en el mundo son usuarias de anticonceptivos orales. Y nosotros cuando vamos a hablar un poquito de anticonceptivos orales, sobre todo en nuestra consulta, mi consulta, yo estoy dedicado a hacer ginecología básicamente, no hago obstetricia y hago muchísimas, sobre todo cirugía laparoscópica, pero hago mucha consulta ginecológica y yo creo que alrededor del 30% de mi consulta debe ser consejería de planificación familiar. Además me gusta, y en la institución del trabajo hicimos un curso muy interesante hace algunos años de planificación familiar para la población femenina. Uno debe basarse en los criterios de la OMS, que son las 4 categorías para la elección de un método de planificación familiar. Habrán algunos en categoría 1 y muchos, como los que vamos a hablar hoy en día, según las pacientes, pueden ser categoría 4. Pero básicamente, para dar respuesta a esa pregunta de si podemos utilizar anticonceptivos orales en todas las pacientes, no. Hace mucho rato, tanto en anticoncepción como en terapia de reemplazo hormonal, nos hablan que las hormonas en las mujeres son como un traje a la medida. Eso lo han oído en todas las charlas habidas y por haber. Hoy en día debemos individualizar el uso de las hormonas. Y yo les traigo aquí este algoritmo que me pareció súper chévere. Es un algoritmo que está para terapia, para planificación familiar hormonal y para terapia de reemplazo hormonal. Le quité la parte de terapia de reemplazo hormonal porque no es nuestro conversatorio de hoy, pero básicamente este primer punto, si uno decide a una paciente darle planificación o decide hacer una consejería y está pensando en planificación con anticonceptivos orales, lo primero, y lo va a ampliar la doctora, es que no debemos pedir ningún examen de laboratorio de rutina. Lo que sí debemos hacer es una muy buena historia clínica. Y sobre todo haciendo énfasis en los antecedentes. Como ven aquí, si esta persona que tenemos al frente en nuestra consulta no tiene historia familiar de trombosis venosa, no tiene historia personal de trombosis venosa, no tiene antecedente o no tiene enfermedad maligna activa, cualquier tipo de cáncer, si no es obesa y no tiene algún otro tipo de factor de riesgo que más adelante vamos a ver, pues le podemos empezar nosotros cualquier tipo de anticoncepción oral combinada o no combinada, etcétera. Pero si la paciente
como es este caso, que además no fue para planificar, sino para manejo de hemorragia uterina normal, tiene algún antecedente, pues lo ideal es no empezar métodos de planificación familiar combinados, y pasaríamos a discutir más adelante los otros métodos que podríamos utilizar en estas pacientes que tienen factores de alto riesgo, que son los que vemos aquí abajo, como son las píldoras de solo progestágenos, los sistemas intrauterinos de liberación de hormonas o de progestágenos, los implantes subdérmicos y demás. La idea de esto es que si alguno tiene una pregunta, vayan levantando la mano y hacemos esto como nada tan formal. Sí, entonces si alguno tiene alguna pregunta en lo que vamos echando nosotros aquí carreta un rato, pueden ir levantando la mano y les vamos dando la palabra sin ningún problema. Esta paciente tuvo un tromboembolismo pulmonar clarísimo, diagnosticado con unas imágenes fantásticas. Nosotros los hombres tenemos el mismo riesgo de trombosis venosa, de trombosis en general, venosa, arterial y demás, que las mujeres. Bueno, aquí hay un punto muy importante, y es que cuando tenemos edades fértiles en las mujeres, sí vamos a tener un poco más de riesgo, especialmente pues por el riesgo obstétrico innato de la tromboembolia venosa, que sabemos que tiene mucho que ver con todos los cambios que suceden en el sistema de la hemostasia para preservar el embarazo, y obviamente en los 40 días del puerperio, que es el momento probablemente en donde las mujeres van a estar en un mayor riesgo tromboembólico. Pero definitivamente vemos cómo sí se va incrementando de una manera importantísima con la edad, y como ustedes pueden ver en esta tabla, que es muy clara, permanece en incremento directamente relacionado con la edad, paralelamente con los hombres más o menos hasta los 80 años, y después sí empieza a reducirse de una manera importante el riesgo tromboembólico en los hombres, y va a empezar a ser similar o en incremento en las mujeres. Aquí hay un punto importante para destacar con respecto a la recurrencia, y es que los hombres siempre recurren en todo, hasta en enfermedad tromboembólica venosa más. Y nos volvemos a casar. Entonces, si bien las mujeres tienen un riesgo mayor de un primer episodio, los hombres, si hacen un primer episodio, especialmente si es un episodio sin un factor de riesgo claramente identificado, tienen un mayor riesgo de hacer un segundo episodio, lo cual no solo pasa en la enfermedad tromboembólica venosa. Aquí está la tabla, mírenla cómo se ve muy claramente. Cuando tenemos una mujer que ha hecho un evento asociado a factores hormonales, ustedes van a tener ese incremento del riesgo mientras esa mujer esté sometida a ese riesgo hormonal, tanto si la hizo inducida por los anticonceptivos como si la hizo durante su gestación. Pero después el riesgo se va a volver similar al riesgo de los hombres y va a estar más relacionado directamente con la edad. Aquí tenemos el registro Riete. El registro Riete es el registro de enfermedad tromboembólica venosa más grande del mundo. En este momento nosotros tenemos alrededor de unas 375 pacientes reportadas en el registro Riete, y vemos cómo definitivamente el uso de estrógenos sí es un factor importante de riesgo para presentar eventos tromboembólicos venosos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y obviamente esto también está relacionado con el embarazo, pero puntualmente con el uso de los anticonceptivos orales pues vamos a ver un incremento del riesgo que se va a presentar en las mujeres jóvenes. Y obviamente el riesgo no va a estar solamente relacionado con el uso de los estrógenos, y aquí yo creo que sí es muy importante en esto que menciona el doctor Meisel, que es esa evaluación juiciosa que debemos hacer todos, no solamente ustedes en ginecología o nosotros en medicina interna, sino todos los médicos cuando nos enfrentamos a un paciente, es considerar cuáles son esos factores que pueden poner a esa paciente o a esos pacientes en un mayor riesgo comparados con otros. Entonces, ¿cuál cree usted, doctor, desde los ojos del ginecólogo, que son esos factores que deben ustedes tener en cuenta para utilizar uno u otro método de contracepción? Perfecto. Bueno, miren, cuando uno habla de anticonceptivos orales, lo que busca es no quedar embarazada.
el mayor factor de riesgo para trombosis es el embarazo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar enormemente, porque si uno ve los estudios que hay estudios que dicen que durante el embarazo se aumenta el riesgo de trombosis 10 veces y además es sumativo, como bien lo decía la doctora Montenegro, es sumativo porque se suma el aumento de riesgo en el puerperio y se suma otro aumento que ahorita les voy a mostrar si el parto fue por cesárea y más si el parto fue por cesárea de urgencias. Entonces, hay estudios que muestran que en el embarazo y en el posparto el riesgo puede llegar hasta el 50 veces. Entonces, lo primero que nosotros debemos evitar es el riesgo, sobre todo si estamos hablando de planificación, es el riesgo del embarazo. Aquí hay otros factores de riesgo que yo no les mostré en el primer algoritmo y es básicamente la parte hematológica de las pacientes. Los trastornos que pueden ayudar a tener un mayor riesgo de trombosis, que yo no soy experto, la doctora sí, ahorita de pronto nos ampliará un poquito, pero por ejemplo, nosotros los ginecólogos siempre nos han enseñado que las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos, las pacientes que tienen anticardiolipina, etcétera. Entonces, cualquier trastorno hematológico en una paciente nuestra es un factor de riesgo elevado para formar un trombo. Y aquí vemos también trauma y cirugía, y cuando ellos hablan de trauma y cirugía, meten el embarazo ahí. Y además recomiendan que uno, si está planificando con unos anticonceptivos orales combinados y lo van a llevar a cirugía, debería suspender estos anticonceptivos orales por lo menos mínimo 4 semanas antes de la cirugía. Pero también hablan de algo que es factor de riesgo, yo creo que para todo, y es la obesidad. Hoy en día la obesidad es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades y cada vez vemos con mayor frecuencia este factor de riesgo. Y por supuesto el tabaquismo es otro factor de riesgo enorme. Entonces, si ustedes ven el riesgo relativo, el riesgo estimado de cada una de estas entidades para producir o para aumentar la formación de trombos, pues nosotros deberíamos tener muy presente en nuestra consulta cuando vayamos a hacer las consejerías de planificación familiar esta pequeña tablita. Sí, aquí hay un punto importante y antes de pasar a la siguiente pregunta con respecto al tema de los anticonceptivos y los procedimientos quirúrgicos, muchas veces, y estoy segura que es a ustedes a los que consultan, las mujeres que van a ser llevadas a cirugía plástica, les pueden consultar sobre si es importante o no suspender los anticonceptivos orales en las situaciones en las que ellas vayan a ser llevadas a procedimientos de cirugía plástica, y la respuesta es depende del procedimiento, pero la mayoría de las pacientes deberían suspenderlos. Cuando nosotros evaluamos las escalas de evaluación de riesgo trombótico en pacientes que van a ser llevadas a cirugía plástica, obviamente el riesgo es menor que en una paciente que fue llevada a una cirugía de urgencia por cualquier otra razón, pero hay que tenerlas en cuenta, incluso en las cirugías de artroscopias de rodilla, porque para muchas mujeres el anticonceptivo no es un medicamento. Entonces el anestesiólogo le pregunta, ¿usted está tomando algún medicamento? No, ningún medicamento. Hace una trombosis gigante de la pierna, estaba tomando anticonceptivos combinados. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente y en la mayoría de las pacientes que se los consulten, suspenderlos al menos 4 semanas. Aquí va a seguir la siguiente pregunta que seguro que alguien quiere levantar la mano y que la voy a responder antes de que me la pregunten, y es, pero no me va a decir ahorita más adelante que si usted suspende el anticonceptivo va a quedar con el mismo riesgo que tenía antes de ponérselo la primera vez. La respuesta es por supuesto que sí, y por esta razón la Organización Mundial de la Salud recomienda no suspenderlos, o sea, no hacer los periodos de descanso, pero es que en este escenario el riesgo perioperatorio asociado al uso, ojo, solamente son anticonceptivos combinados, sí, no cuando están usando sobre todo estrógenos, y ahorita vamos a ver el riesgo relativo de cada, de cada una de las moléculas, pero digamos que en estos escenarios sí debería, porque el riesgo se asocia, como dice el doctor,
el doctor Meisel no es solamente una razón, es esa mujer que va a ser llevada a una liposucción o a una lipectomía, que tiene obesidad, que además está tomando el anticonceptivo combinado y que pues obviamente la van a llevar a una cirugía plástica. Que tiene una resistencia a la insulina por ahí no diagnosticada. Exactamente, o que fuma, bueno, en fin, o que es muy sedentaria. Entonces es muy importante, si se los comentan, de verdad hacer la suspensión del anticonceptivo, buscar algún otro método y después realmente repensar si un anticonceptivo combinado estrogénico es ideal para una paciente en estas condiciones. Total. Yo quiero hacer un paréntesis y darles un datico que se me vino ahora a la memoria. El año pasado, a finales del año pasado, estuvimos en una reunión con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Salud y creo que íbamos en 10 muertes maternas, como para que tengan una idea, el 70% fueron por tromboembolismo pulmonar. Entonces, yo creo que sí es bien importante esta parte de planificación, de ver los factores de riesgo y de poder dar un traje a la medida a nuestras pacientes. Y aquí viene la pregunta, y esta pregunta es súper chévere porque es el mismo riesgo si yo le formulo a una paciente X combinados o de solo progestágenos. Bueno, la respuesta es no, y la verdad que yo desde que era chiquita no quería ser ginecóloga, entonces nunca me estudié tanto lo de los anticonceptivos y ahora cuando me volví experta en trombosis, pues me tocó volver a estudiar porque pues me llegaban muchas pacientes, entonces tuve que volver a estudiar lo de los anticonceptivos y es muy interesante, como les dijo el doctor, hay más de 100 millones de mujeres que utilizan anticoncepción oral, sumados a otro montón que utilizan otro tipo de métodos de planificación, pero es muy importante que tenemos unas alteraciones hematológicas que suceden en todas las pacientes y esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de cómo se produce un evento trombótico. Así como yo tuve que ir a la ginecología, vayan ustedes a la medicina interna del pasado y recuerden la triada de Virchow. Claro, y cuando uno va a la triada de Virchow, pues ese escenario en el cual se produce un evento trombótico. Pero perdóneme, yo le interrumpo. ¿Usted sabe cuál es el evento clásico donde se da la triada de Virchow? Pues el embarazo. Total. El embarazo es el mejor ejemplo donde está la triada de Virchow. Sin ninguna duda. Y aquí hay un punto muy importante y es que para que se produzca el evento trombótico no solamente tiene que haber un factor. Y a esto vamos, por ejemplo, con los estudios extensos de trombofilias y es cuando usted tiene un evento trombótico, nosotros si hacemos un tamizaje de mutación del factor 5 de Leiden, aquí tenemos 4 o 5 que pueden tener una mutación heterocigota del factor 5 de Leiden, pero si no hay ese disparador, no se produce el evento embólico. Entonces, el anticonceptivo produce el evento trombótico cuando hay alguna condición clínica en ese paciente que favorece la formación de la trombosis, que no necesariamente tiene que ser una trombofilia. Y las razones son muchas, pero en esta tabla me parece muy bonita porque aparecen un montón de factores que actúan sobre las vías de la hemostasia y como ustedes pueden ver, pues tenemos un aumento de la resistencia de la antitrombina, tenemos un aumento de la resistencia del dímero D, por ejemplo, que es un marcador de riesgo trombótico muy importante, tenemos disminución de la antitrombina 3, tenemos disminución de la proteína C y de la proteína S, tenemos una disminución importante del inhibidor del plasminógeno tisular. Entonces, cuando ustedes tienen una paciente que tiene algún otro pequeño factor de riesgo o incluso no tiene ningún factor de riesgo, pero su mamá tuvo un evento trombótico asociado al uso de estrógenos o incluso a su embarazo, pues hay que tener en cuenta que todo esto le va a pasar y que esto puede favorecer la formación de un trombo. Pero, y además, cuando ya sucede y supuestamente no tiene ningún factor ni nada, empieza uno de atrás hacia adelante a buscar y de pronto termina encontrando algo no diagnosticado que favoreciera
Exactamente, entonces este es el momento en el que, como digo yo, el creativo decide pedirle alguna batería de trombofilias y encuentra esa mutación heterocigota del factor 5 de Leiden que no hubiera producido nada o que seguramente tiene toda la familia, pero solo las mujeres que tomaron anticonceptivos van a desarrollar el evento trombótico. Ahora, no todos son iguales de trombogénicos en su forma. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta cuando ustedes hagan esa evaluación detallada de cuál es el medicamento que les van a poner a las pacientes. Y aquí yo pongo el ejemplo que esto se parece mucho a cuando nosotros formulamos un medicamento antihipertensivo. No todos los pacientes son para los mismos antihipertensivos y no todas las mujeres son para los mismos anticonceptivos. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta esta tabla, que también es muy diciente. Miren, por ejemplo, ustedes cómo esa mezcla que les gusta un montón, especialmente en estas pacientes con hemorragia uterina normal, porque sí realmente disminuye de una forma importantísima el volumen del sangrado, que es la mezcla de etinilestradiol con desogestrel, es la que más riesgo trombótico produce. Y muchas veces las mujeres llegan a la consulta y dicen, pero doctora, ¿por qué en la caja del anticonceptivo no dice gigante, esto puede producir trombosis? Y yo siempre les respondo con lo que les dijo el doctor, porque es más peligroso que usted quede embarazada y le dé trombosis a que se tome el anticonceptivo y le dé trombosis. Entonces, pues ustedes, 1 de cada 10.000, el embarazo es 1 de cada 1.000. Entonces, pues desafortunadamente le tocó, pero si cuando los miramos en un riesgo relativo, que es esta tabla, miren cómo por ejemplo, los implantables o los progestágenos tienen un riesgo que puede llegar a ser igual al de la población general, y cuando miramos los combinados, estas dosis de etinilestradiol con desogestrel o de etinilestradiol con drospirenona combinados son los que generan un mayor riesgo trombótico. Entonces, yo creo que esto sí vale la pena que lo tengamos presente. A mí esa imagen me parece fantástica. Esta es la que sí, más le gustó sí, al yo también al la tenía, pero no me la dejaron. Ya la doctora se me adelantó. Buenísimo. Y es que también está directamente relacionado el riesgo relativo con el cambio de las dosis, ¿sí? Ustedes, por supuesto, buscando los beneficios de la reducción de las dosis del estrógeno, precisamente para prevenir los efectos adversos asociados, por razones que realmente no son del todo conocidas, pero parece que tienen que ver mucho con la combinación del medicamento. Entonces buscan microdosis de estrógeno que incrementan de una forma importantísima el riesgo trombótico. Mírenlo como lo tenemos acá, con los 30 tenemos una reducción importante comparada con los 50. Entonces, uno pensaría, no, pero pues si le estamos dando lo más moderno, pero es lo más trombogénico. Total. Y si uno se pone a mirar antes las dosis de etinilestradiol, que es el estrógeno que más se utiliza en los anticonceptivos orales combinados, la tendencia básicamente por tratar de disminuir el riesgo trombótico es a disminuir las concentraciones de etinilestradiol. Entonces llegamos y dijimos, fantástico, lo logramos. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a salir nuevos progestágenos, empezamos a mezclarlos con los nuevos progestágenos porque el etinilestradiol solo no nos sirve, y entonces, bajamos dosis de etinilestradiol, los sumamos a otros nuevos progestágenos y ¡pum!, se volvió a subir el riesgo relativo de trombosis. Al final del ejercicio, estas dosis bajas de etinilestradiol tienen el mismo perfil de seguridad desde el punto de vista de planificación familiar que los 50 microgramos que se utilizaban antes, pero en algunos casos lo que puede llevar es a alteraciones en el patrón de sangrado. Entonces hay pacientes que tienen spotting, manchado por estos niveles bajos de etinilestradiol. Y esta gráfica es súper chévere porque ahí a la izquierda, después del non-use, podemos darnos nosotros cuenta que la mejor combinación o la que menos riesgo tiene es 20 de etinil y levonorgestrel.
que es que si ustedes se meten en el vademecum de la ley 100 y demás, es el que cubre la ley 100. Así es. Bueno, mira, eso va a comentar algo, mi querida. No, está bien. Perfecto. Bueno, y aquí hay otro punto bien importante y es lo que habíamos hablado. Con el inicio del anticonceptivo vamos a tener un riesgo relativo incrementado durante el primer año de terapia y que va a terminar siendo el mismo si ustedes dejan descansar a la paciente y reinician el medicamento, y el riesgo va a ir reduciéndose. Los estudios lo que muestran es que en los primeros 6 meses el riesgo se aumenta el triple en los primeros 6 meses y en los siguientes 6 meses baja un poquito al doble y luego... Claro, pero nunca va a llegar a lo que tiene la población general. Por supuesto. Entonces, esto también es importante que ustedes los tengan cuando hagan su consejería de anticoncepción, y es que siempre va a ser un riesgo. Y esto es algo que yo le enseño siempre a mis residentes, porque siempre que llega una mujer joven, yo le pregunto, ¿estás tomando anticonceptivos orales? Sí, doctora, el mismo desde hace 8 años, no importa. Ella lleva con ese riesgo incrementado sobre la población general. ¿Me tengo que dar un descanso porque llevo 8 años? No, por favor, no descanse. Correcto. Y por favor, tenga en cuenta siempre que va a tener un poquito más de riesgo que la población que no lo está utilizando. Correcto. ¿De acuerdo? Porque eso también vale la pena si alguna mujer se los pregunta, que lo tenga presente. Y adicionalmente, en la medida en la que va pasando el tiempo, desafortunadamente, hemos hecho un gran trabajo con esto de la, no sé cómo se llama, esto del body, aceptabilidad de tu cuerpo como sea, pero esto ha incrementado de una manera importantísima la obesidad. Total. En las mujeres. Entonces, si bien está muy bien que todos nos aceptemos como seamos, pues tampoco podemos permitir que las mujeres estén teniendo mayor sobrepeso, estén teniendo un mayor riesgo cardiovascular, porque pues no estamos mirando que se mantengan en... Y es que los factores de riesgo no son de la primera consulta. Los factores de riesgo se van sumando a medida que la vida va pasando. Y ustedes muchas veces son los médicos de las pacientes, ellas no van sino al ginecólogo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque al final la muerte por eventos cardiovasculares, tanto trombosis como infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, pues son las 3 primeras causas de muerte en el mundo. Entonces, pues yo creo que tenemos que tenerlo presente. Aquí hay una tabla que la voy a pasar muy rápidamente, no la miren con pánico, pero es este riesgo basal que tiene una mujer en la población general entre 20 y 24 años. Miren que es una población muy joven, y vemos cómo estos pacientes incrementan de una manera importantísima el riesgo relativo de tener eventos tromboembólicos venosos si tienen historia familiar de eventos trombóticos y están usando anticonceptivos entre más avanzada sea la generación de los anticonceptivos. Total. Y además si tienen una trombofilia. Entonces, digamos que podemos generar una bomba de tiempo que puede producirnos un evento trombótico, y yo no quiero generar un pánico generalizado, pero realmente esta es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo luego del infarto y el accidente cerebrovascular. Las pacientes pueden presentar una muerte por eventos tromboembólicos pulmonares en un 30% antes de llegar al hospital, y son las pacientes que menos, digamos que menos responden a un proceso de reanimación avanzado, porque muchas veces hay colapso circulatorio por compromiso del tracto de salida del ventrículo y no vamos a lograr sacarlas del paro a menos que tengamos a alguien muy experto que la trombolice o haga algún procedimiento invasivo rápidamente. Entonces, yo creo que sí hay que detenerse un momento a pensar en el momento de la prescripción del anticonceptivo en que esos pacientes tengan un bajo riesgo trombótico. Y yendo ahí, hablando del riesgo cardiovascular, del riesgo trombótico, ¿cuál cree usted, doctor, que
que realmente va a ser ese momento en el cual nosotros nos tenemos que sentar a pensar, o ustedes se tienen que sentar a pensar. Yo trato de no formular anticonceptivos. Y eso pero, es una sana decisión. Sí, sabia decisión, pero ¿cuál cree usted que deben ser esos anticonceptivos que se le deben formular a los pacientes de muy alto riesgo? Ojo que usted se metió en este tema de que los ginecólogos somos los que debemos formular anticonceptivos. Yo no Sin sé duda. si aquí hay dermatólogos, pero con todo el respeto, a la consulta de uno y a la de todos nos llegan pacientes que la dermatóloga le formuló el tal, el pascual y demás, porque además los toman como primera línea de manejo de acné. Exactamente, y aquí hay un punto muy importante, y es que el que más prescriben es el que más riesgo trombótico tiene. Por supuesto. Entonces, cuando uno, yo no sé por qué, no conozco las estadísticas, pero vuelvo y digo, a mi consulta me llegan muy frecuentemente, además jóvenes con antecedentes, no de trombosis, de tromboembolismo pulmonar, pero sí de trombosis venosas profundas, Claro. y muy jóvenes, y asociadas, por supuesto, al uso de un anticonceptivo oral combinado mal formulado. Sí, muchas veces incluso son niñas jóvenes que quieren planificar, pero no quieren decirle a los papás que están planificando, entonces van al dermatólogo y la disculpa perfecta es: para que no tengas tanta grasa en el pelo y no tengas tanto acné, tómate este anticonceptivo Así es. combinado, y empiezan a tener eventos tromboembólicos desde muy chiquitas. Así es. Pero bueno, para dar respuesta a esa pregunta de cuál en pacientes de riesgos cardiovasculares, a mí esta tabla me parece súper chévere, pero quiero antes hablarles. Uno a veces se vuelve apasionado cuando empieza a leer y a leer y a leer y a leer, y hay unos, si uno busca en Cochrane, riesgo cardiovascular y anticonceptivos orales, riesgo de trombosis y anticonceptivos orales. Las últimas publicaciones no son tan recientes, son como del 2015 más o menos, y las conclusiones son un poquito diferentes en riesgo cardiovascular que en riesgo de trombosis. De acuerdo. Y me corrige, esto es pura especulación de lo que leí, no soy experto en esto, pero me puedo equivocar, pero el riesgo de trombosis está, por supuesto, asociado a los estrógenos, pero en la combinación con las progestágenos. Sin duda. Y el riesgo cardiovascular de infartos y de accidentes cerebrovasculares están más relacionados en el estrógeno solo como tal. Por eso creo yo, y hago aquí la deducción que no la hace Cochrane, que uno les dice a las pacientes, sobre todo a las menopáusicas, que tienen un mayor riesgo de infarto, de accidentes cerebrovasculares y demás. Entonces, eso como para tener una idea con respecto a eso. Y esta tablita a mí me parece súper chévere. ¿Qué busca uno cuando uno está en una consulta de planificación? Pues porque no queden embarazadas. Y si uno mira las diferentes combinaciones que hay y los riesgos que hay, desde el más alto riesgo hasta el más bajo riesgo, pues obviamente uno dice: ¿a qué me pongo a dar anticonceptivos orales combinados? Pero entonces ahí es donde viene el quick del asunto. Dice: sí, pero es que los solos progestágenos no son para todo el mundo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar otras cositas de esas. Hoy en día hay cositas que han ido saliendo que sirven para todo el mundo y con menos riesgos. Entonces, básicamente, en pacientes que tienen un factor de riesgo o tienen un alto riesgo de eventos trombóticos, nada de combinaciones. Así sea etinilestradiol y levonorgestrel, cero combinaciones, cero estrógenos combinados con progestágenos. Lo ideal, solo progestágenos. ¿Por dónde? Por la vía que ustedes quieran, como les quede mejor. Dispositivos, y ahí los ven en verde, y si ustedes ven la eficacia y los riesgos relativos de los solos progestágenos, excepto, y aquí viene una perlita para que nos llevemos, o para que se lleven todos los que hacen obstetricia. Yo hago obstetricia indirecta porque soy jefe de un departamento, entonces me toca estar encima de todos los eventos obstétricos y demás. Pero miren el riesgo relativo de la Depo-Provera, que lo usamos bastante, sobre todo en los pospartos y en el puerperio. No se ve, yo tampoco, pero es 2.2.
2.2, acá se ve mejor, sí, allá se distorsiona. Es que yo quiero hacer una propaganda de medicina interna y es que esto es un journal de trombosis y hemostasia, ¿no? O sea, y la saqué yo. No es, no es el journal americano de ginecología, entonces, pero de verdad que es una tablita que creo yo que es muy diciente, muy útil y muy bonita y podemos pasarles ahorita la referencia. Claro, es un artículo súper interesante, vale la pena. Y después les voy a contar un par de artículos que además están en español que son buenísimos. Entonces, el riesgo relativo, doctor, 2.2 del acetato de medroxiprogesterona de depósito. Y si usted ve el levonorgestrel, los sistemas intrauterinos, los implantes o las píldoras de solo progestágenos, tienen una eficacia cercana al 93-95% y no tienen ningún riesgo relativo para promover trombosis en nuestras pacientes. De ahí para abajo están en amarillo las diferentes combinaciones. Ojo, y es bien importante, y yo sé que aquí nuestros amigos de Exceltis tienen los anillos vaginales, que nosotros a veces los usamos con mucha libertad, pueden tener un riesgo relativo bastante alto. Entonces, son combinados al final del ejercicio, ¿sí? Entonces, todo lo que sea combinado en las pacientes que tienen factores de riesgo o riesgos elevados para formar trombos, nada. Doctor, dígame. ¿Podemos pasar el micrófono? Venga. Okay. Sí. Hola. No, me parece muy interesante de lo que estamos hablando y quiero hacer un comentario. Yo sé que ustedes deben saber, pero en países europeos se prohibió una combinación de estrógeno y progesterona por el inusitable número de muertes por fenómenos tromboembólicos. Y digo la combinación, etinilestradiol más ciproterona. Sí, correcto. En Colombia el INVIMA no tiene aprobada esa combinación como anticonceptivo. El INVIMA lo tiene aprobado solo para casos de acné. Sí, para efectos antiandrogénicos. Acné moderado o acné severo. Entonces, siempre es bueno que cuando los visitadores lleguen hacia el médico general, hacia el especialista, le hagan mención acerca de que en Colombia el INVIMA no tiene aprobada esa combinación como anticonceptivo. Eso por un lado. Lo segundo, hemos hablado de etinilestradiol, que de hecho es la molécula más utilizada en anticoncepción como estrógeno, pero no hemos hablado de los otros estrógenos que probablemente tienen menos efectos cardiovasculares deleterios, ¿no? Como el 17-beta-estradiol, el valerato de estradiol. Lo único es que desafortunadamente no existe aún en combinación con levonorgestrel, claro, que sería la combinación ideal. Correcto. Bueno, muchas gracias. No, y así como está esa combinación que usted nos dice, mi querido doctor, hay en Colombia muchísimos medicamentos que, por ejemplo, en Europa no están o los han sacado del mercado por efectos adversos. Y acá todavía los tenemos y de hecho a veces hasta renuevan las aprobaciones del INVIMA, pero tiene toda la razón. Ahora, la idea es, hagamos el menos daño posible a nuestros pacientes. Busquemos cuál es el traje a la medida en planificación familiar para nuestros pacientes. Doctora Montenegro, vamos a corcharla aquí a ver. Considera que debe... mire, yo ya le hice una breboca al principio del cuento. ¿Algún estudio? Llega mi hija que tiene 21 años a la consulta. ¿Hay que hacerle algún estudio previo para empezarle cualquier método hormonal como tal? Aquí hay una cosa que es muy importante y es que a mí me genera mucha curiosidad porque como yo tengo mi consulta como muy limitada a trombosis y a riesgo trombótico, me llegan muchas pacientes, pues me empezaron a llegar las que estaban estudiando, por ejemplo, por pérdidas recurrentes, por supuesto las pacientes de fertilidad, etcétera, etcétera, pero como que ya empecé a coger fama y entonces ahora me llegan un montón de pacientes y me causó mucha curiosidad y por eso lo estudié un poquito, que a veces les piden estudios muy extensos de trombofilias que pueden generarles mucha confusión,
sobre todo mutación de la metatetrahidrofolato reductasa, no sé por qué les encanta. Eso suena como MT, sí, suena como un madrazo, pero sí. no es. MTRF, no sé si les suena familiar, pero les piden un montón mutación de la metatetrahidrofolato reductasa, que además produce más eventos trombóticos. Cuando uno está en el estadio. Arteriales, sí, y exacto. está el árbitro sí, ahí sí. y uno le diga Deje de ser tan metatetrahidrofolato mutación, reductaso. exactamente. Pero se las piden un montón, les piden un montón eso, les piden un montón curvas de agregabilidad plaquetaria, les piden un montón, nosotros ni siquiera somos dos corrientes, hay unos que sí creen en las curvas de agregabilidad, claramente yo no soy de las que creen, y esto le genera a las pacientes un montón de confusión, las ponen en aspirina para siempre, bueno, en fin, hay un montón de razones para no pedir los estudios de trombofilia, es más, ni siquiera los pedimos nosotros cuando tenemos una paciente que ha hecho un evento trombótico, y tengo muchas que han hecho eventos trombóticos asociados al uso de anticonceptivos orales claramente relacionados. Me iniciaron el anticonceptivo hace 2 meses, hace el evento trombótico, llega al consultorio con 55,000 exámenes, que además tienen un costo altísimo y que pueden generarle a esas pacientes muchísima confusión. Entonces, realmente lo primero que hay que hacer, como dijimos desde el inicio, es una muy buena historia clínica, poder hablar con nuestras pacientes y tomarnos el tiempo de poder identificar esos factores de riesgo, ir un poquito a la historia familiar materna y de la familia materna con respecto a la presencia de eventos trombóticos asociados al embarazo o al uso de los anticonceptivos. Y obviamente tener en cuenta que no solo son los antecedentes familiares, entonces uno también tiene que tener en cuenta qué ha pasado. Por ejemplo, una paciente tengo varias pacientes que hicieron código rojo en las cesáreas, por ejemplo, y que no pudieron recibir tromboprofilaxis, se hacen un evento trombótico asociado al embarazo, pero no es al embarazo, sino a todo lo que pasó en su puerperio. Entonces, yo creo que eso también nosotros lo tenemos que poner un poquito sobre la balanza y aterrizarlo un poquito, y con una buena historia clínica será en la mayoría de los casos suficiente. Pero como dijo el doctor al principio y como se los mencioné hace un rato, el índice de masa corporal de nuestras pacientes es un factor de riesgo importantísimo para que ustedes tomen decisiones sobre el riesgo trombótico, y vemos cómo la obesidad es verdaderamente, de todos los factores, uno de los principales factores de riesgo, no solo de riesgo cardiovascular para eventos cardiovasculares de infarto, ACV, hipertensión y los otros factores de riesgo cardiovascular, sino para eventos de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, y aquí vengo a la siguiente pregunta. La primera que les hacen muy frecuentemente a los ginecólogos es cuál es si es necesario suspenderlo o no en el perioperatorio. Y la siguiente pregunta que es muchas veces en la cama del hospital es: doctor, usted me dio ese medicamento y me dio una trombosis. ¿Y qué hacen ustedes inmediatamente? Se sale de la habitación uno suspender el anticonceptivo oral, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita una tablita de qué hacer cuando la mujer hace un evento trombótico asociado al uso de anticonceptivos orales estrogénicos. Lo que sí es claro es que una vez esa paciente termine el tratamiento anticoagulante, sí se debe suspender el anticonceptivo estrogénico, ¿sí? Mejor dicho, me voy a adelantar a la diapositiva, que era lo que nos faltó por decir, y era qué hacer cuando la llame la paciente y les diga: doctor, hice un evento con el anticonceptivo que usted me formuló. Lo primero es no entrar en pánico, lo segundo, puede pasar, lo tercero, no le suspenda el anticonceptivo. Especialmente en las mujeres que ustedes les pusieron esa contracepción para evitar el sangrado uterino anormal. Porque entonces esto es, como digo yo, una serie de eventos desafortunados. Entonces las mujeres, el ginecólogo les suspende el anticonceptivo porque está muerto de pánico. Pero perdóname, pero ojo que eso es importantísimo, porque lo que normalmente hacemos todos, creo, es que apenas llegue a la paciente, no tomes más eso. Exactamente. Entonces, soluciona tu problema de tu habla trombosis, con Montenegro. Habla con Montenegro, y cuando ya te dé el visto bueno, vienes acá y yo te hago de solo progestágenos. Exactamente. Entonces, miren, el escenario que le sucede a las pacientes que nos llegan
es esta paciente que les presentamos, este caso de la vida real, hace su evento trombótico con un anticonceptivo oral combinado que le pusieron por hemorragia uterina normal, que la habían emisado a 7 de hemoglobina. Entonces, eso quiere decir que tenía mucho sangrado uterino anormal. Entonces, hace su evento trombótico, la anticoagulamos, y si el ginecólogo le hubiera suspendido su contracepción en ese momento, ¿qué pasa en la siguiente menstruación? Llega a 7 otra vez. ¿Sí? Entonces llega con el anticoagulante, que generalmente lo que les ponen es Rivaroxaban, que es el que más aumenta el sangrado uterino anormal. Entonces, por favor, no les pongan Rivaroxaban o traten de recomendar que no les pongan, sobre todo a las que tienen miomas y tienen sangrado uterino anormal, porque se incrementa hasta en un 6% comparado con los otros anticoagulantes, y le quitan el anticonceptivo. Entonces hacen hematometras, si ven cómo estoy de experta en ginecología, hacen hematometras, hacen quistes de retención uterinos, y pueden tener complicaciones muy graves. O sea, ¿cómo llevamos nosotros a estas pacientes que tienen un gran hematometra o que tienen un quiste de estos de retención en una menstruación a un legrado con una trombosis venosa profunda proximal y una embolia pulmonar, porque hay que drenarle este sangrado que se quedó ahí guardado? Entonces, la primera recomendación es, por favor, no le suspendan los anticonceptivos. Normalmente estas pacientes reciben entre 3 a 6 meses de anticoagulación. Entonces, unas 4 semanas antes de suspender el tratamiento anticoagulante, sí se debe suspender el contraceptivo, y ahí sí no se le puede volver a poner un combinado, ¿sí? Pero durante la anticoagulación, por favor, no suspenderlo. Esto también es un trabajo que hemos hecho conjuntamente en los hospitales, porque muchas veces no es el ginecólogo, sino es el médico que atendió a la paciente y dice: lo primero que hay que hacer es suspender el anticonceptivo. Exactamente, en urgencias. Lo primero que hay que hacer es suspender el anticonceptivo. Entonces, intenten no suspendérselo, precisamente para evitar este incremento del sangrado. Y unas semanas antes, no hay un consenso con respecto a cuántas, pero sí al menos de 2 a 4 semanas, suspender ese contraceptivo y ponerle un método que no tenga estrógenos. ¿Cuál? Como dice el doctor, el que quieran, pero que no tenga estrógenos. Doctor. Señor. Habitualmente asociamos al uso de anticonceptivos un antifibrinolytic. Entonces, el uso de ácido tranexámico como anticonceptivo empeora. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es más, yo estoy haciendo ahorita un diplomado en enfermedad tromboembólica venosa en la mujer, porque es un escenario un poquito oscuro, sobre todo este tipo de pacientes. Entonces, mientras esté anticoagulada, no hay problema, usted le puede poner el ácido tranexámico tomado, pero cuando tienen hemorragia uterina normal, utilizan los anticonceptivos combinados y encima les ponen ácido tranexámico, pues ahí sí que peor hacen la trombosis. Entonces, digamos que una de las estrategias para manejar el sangrado relacionado con la anticoagulación es el uso de ácido tranexámico, pero solamente mientras esté con el anticoagulante. Una vez vayan a retirar el anticoagulante, hay que quitarle el ácido tranexámico y hay que quitarle el anticonceptivo estrógeno. Clarísimo, aprendí. Yo también. Yo aprendí un montón de ginecología. Es que creo que todos teníamos en nuestra mente eso: paciente usuaria de anticonceptivos orales combinados, trombosis de cualquier lado. Antes de que le empiecen la anticoagulación, suspéndanle los anticonceptivos. Entonces es terrible, porque después ellas llegan a la consulta y, como les digo, pues digamos que en trombosis uno de los más utilizados es Rivaroxaban. Entonces esto incrementa aún más el sangrado uterino anormal. Súper. Bueno, y ahora hablando de ese momento en el cual vamos a tener que cambiar estos medicamentos, pues investigando también he aprendido mucho de los progestágenos, y pues sabemos que esto es un simposio de Exceltis que es linda, que es drospirenona, y yo quisiera que usted nos contara, doctor Meisel, que es el experto en esto,
¿Cuáles son esas ventajas de la drospirenona cuando ustedes se enfrentan a los pacientes y toman las decisiones de ponerles progestágenos? Bueno, vuelvo e insisto, esto es apasionante. Hay un artículo de un... no, para la doctora. Sí, yo sé lo que No le Gracias. puedo creer. Gracias. Todos comieron un sándwich, nosotros podemos tomar cafecito, ¿cierto? Hay un artículo severito de hace unos 4 años, que además está en español, de un gran amigo, el doctor Cuauhtémoc Celis, mexicano, con el cual pude compartir hace un año en Barranquilla, menos de un año en Barranquilla, un curso que hicimos, que habla solamente de planificación con píldoras de solo progestágenos. Es un artículo lindo, cortico, en español, donde muestra cada una de las diferentes píldoras, que básicamente son 3, ¿sí? Desogestrel, levonorgestrel y la drospirenona de 4 miligramos. Y hace una comparación de estas tres progestágenos y las ventajas que tienen y demás. Yo no les voy a hablar del levonorgestrel ni el desogestrel, les voy a hablar de la drospirenona y les voy a decir por qué drospirenona básicamente. Primero porque tiene un efecto anovulatorio igual que cualquier anticonceptivo oral combinado. El índice de Pearl de la drospirenona de 4 miligramos, y para que antes de que me hagan la pregunta, porque de pronto sale, la drospirenona hoy en día uno la oye como micronizada y no micronizada. Entonces, antes de que me hagan la pregunta, si ustedes buscan, ahora hay una cosa nueva que se llama, ya no es Google Medicine, sino el chat, ¿cómo es? ChatGPT. Es el GPT Sí. chat, que ahora todo el mundo lo usa. En las charlas de ayer veía que ponían diapositivas del GPT chat y todo el cuento. Pero bueno, si lo quieren hacer más fácil, buscarlo ahí, a ver si existe progesterona micronizada en la literatura mundial. No hay. Entonces, cuando uno busca drospirenona, no progesterona, drospirenona, no hay una sola, y obviamente hay algunos cambios en la parte para la absorción, pero la drospirenona de 4 miligramos es una sola, índice de Pearl de 0.7, muy similar a cualquier anticonceptivo oral combinado, hace un bloqueo de la GnRH, de la liberación de GnRH. Entonces ese es su principal método de acción, produce anovulación. Pero además también tiene efectos sobre el moco cervical y hace un poco de atrofia del endometrio. Pero ojo, esta atrofia del endometrio no altera los patrones de sangrado, porque esta presentación de 24/4, que tiene 4 días de descanso, hace la simulación de un ciclo menstrual normal, igual que los anticonceptivos orales combinados. Ya hablamos, y las tablitas y todo lo que les hemos mostrado, pues obviamente los progestágenos tienen muy bajo riesgo cardiovascular, trombótico, pero además de eso tiene algunos efectos antimineralocorticoides, mineralocorticoides, antiandrogénicos, y arregla la piel también. Claro, tiene Podríamos efectos, decirle a claro, los dermatólogos. ese efecto, claro, por supuesto, es que ese efecto antiandrogénico que tiene sobre piel, básicamente. Es una muy buena noticia. Pero total. Ahora, no es que empieces una cajita y al día siguiente tienes la piel como una princesa, no, pero no, sí tiene un efecto. Pero igual, yo soy un convencido. Considerémoslo. Sí, por supuesto, pero yo soy convencido que los anticonceptivos orales son para planificar. Que algunos tengan algunas líneas donde puedan tener unos efectos secundarios, eso es importante. Y la otra cosa, o dos cosas que quiero que se queden ahí como en la mente, es, venga, si tenemos un efecto progestágeno tan prolongado, ¿qué pasa con el hueso? ¿Sí? Hay unos estudios lindísimos también, por debajo de 30 picogramos por mililitros de estradiol, el hueso empieza a ser los osteoblastos empiezan a funcionar y empieza a disminuir la masa ósea. Al tener este esquema de 4 de descanso, midiendo niveles de estradiol
en el día 3 y en el día 24 y día 27 los niveles de estradiol no llegan, el mínimo es 57 picogramos por mililitros, entonces eso le puede dar a uno un poco de tranquilidad en la parte de la reserva ósea y demás con el uso prolongado de la drospirenona. Venga, Doc, una pregunta. Él había dicho que si quería acorcharme con algo, que si podía preguntarme. Yo le había dicho que sí, pero ahora yo quiero preguntarle una cosa. Espero que no sea que no sea ese momento. Y es que es ahorita que está hablando de este tema del efecto mineralocorticoide y antiandrogénico. Las pacientes que nosotros vemos que tienen un mayor riesgo cardiovascular y un riesgo trombótico realmente importante que también tiene que ver con esta androgenización. Total, son las mujeres. Los niveles altos de testosterona aumentan el riesgo. Sin duda, son las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Así es. Entonces me viene ahorita a la mente si este no sería un escenario muy favorable para el uso de este tipo de medicamentos que muchas de estas chicas precisamente utilizan anticonceptivos combinados por efectos de disminución de andrógenos. Esto sería Mire, la respuesta es no sé, o por lo menos en la literatura que revisé de drospirenona y demás, no hay estudios referentes a manejo de ovario poliquístico y debemos ser justos, o sea, no hay estudios claros, no sé si la industria tenga unos estudios, pero todo lo que yo revisé, no hay un estudio específico para manejo de síndrome de ovario poliquístico con drospirenona. Lo que sí es cierto es que al tener estos efectos antiandrogénicos, al tener estos efectos mineralocorticoides que además ayudan a disminuir la retención de líquidos que generalmente producen los estrógenos y demás, y al tener una ciclicidad del ciclo menstrual, valga la redundancia, pueden tener algún efecto, pero no conseguí o no vi algún estudio referente específicamente a ovario poliquístico. La otra cosa que es bien importante y quiero que se queden ahí guardaditos es que ni el levonorgestrel ni el desogestrel se utiliza en pacientes adolescentes y la verdad la gran mayoría de pacientes que hoy en día llegan a nuestra consulta para consejería de planificación familiar son adolescentes. Hay un estudio sumamente interesante de 20.000 ciclos en pacientes entre 12 y 17 años con drospirenona que nos muestran que es sumamente seguro y es tan seguro que en el 2020 la FDA lo aprobó como método anticonceptivo oral para adolescentes. Mi cara de pánico es porque mi mayor tiene 14. Eso, ya casi. Ahí está. Voy a salir y en la puerta voy a comer unas 5 caídas. Está en ese rango. Ahora, ¿qué otras ventajas? Pues como todos los progestágenos, lactancia. Claro. Durante el periodo de lactancia es ideal también. Entonces, si uno se pone a ver y dice, ¿y por qué yo no hago una consulta mucho más fácil cuando lleguen? Todo el mundo. Eso es de cada uno. Esto, yo en mi consulta formulo todos los métodos de planificación familiar, combinados, no combinados, dispositivos, etcétera. Entonces, pero es como para que les queden esas perlitas guardadas ahí de cosas buenas que uno puede tener con esta molécula, con Slinda, que cada vez yo creo que tiene muchísimo más utilidad en nuestra consulta diaria, con unos beneficios enormes para nuestros pacientes. A mí me preocupa el tiempo, estamos bien de tiempo y todo eso, porque esto está sabroso aquí. Porque aquí debe haber charlas ahorita, ¿cierto? Pero ellas no están preocupadas, entonces ellas no se preocupan. No, dígame pues, algo más. A la próxima hacemos el simposio por la noche en vez de café, que nos den una copita de vino y aquí estamos deliciosos. No, realmente de algo más que quisiera mencionar, sí quería dejar este mensaje, que esto es una recomendación de ISTH, y es qué hacer con los anticonceptivos cuando una mujer hace un evento trombótico asociado al uso de anticonceptivos orales. Tener en cuenta que a los 3 meses
pues uno debe considerar la suspensión, especialmente en las pacientes que hacen trombosis venosas profundas distales por debajo de la vena poplitea o trombosis venosas profundas proximales que no sean muy extensas. En los pacientes que hacen embolía pulmonar podremos extender la terapia hasta 6 meses, pero realmente no más de 6 meses de terapia anticoagulante y por supuesto considerar la suspensión del tratamiento en el momento en el que vayamos a retirarle la anticoagulación, porque la persistencia del anticonceptivo estrogénico o combinado pues va a incrementar el riesgo de esa paciente de una manera importantísima, hasta 3.5 veces después si ustedes la vuelven a someter al factor de riesgo, y esto incluye el embarazo, por supuesto. Tener en cuenta no hacer los estudios genéticos y de trombofilia, sino solamente en pacientes que tengan antecedentes personales de eventos no provocados o pacientes que tengan historia familiar importante de eventos tromboembólicos que no tengan un factor de riesgo identificable, pero realmente no aplica hacerlo de rutina. Hago una propaganda, y es que yo le había hecho la diapositiva con los mismos colores al doctor Meisel de sus conclusiones, y es para que no se vaya a poner bravo porque no le hice el favor. Entonces, yo quisiera dejarles como mis mensajes ya para llevar a casa. Súper importante que el género en enfermedad tromboembólica venosa importa un montón. Hay un artículo súper lindo de JAMA que se llama Las 5 P's, y es eventos tromboembólicos puramente relacionados con enfermedad tromboembólica en la mujer, que tienen que ver con la píldora, tienen que ver con el embarazo, tienen que ver con el síndrome postrombótico, porque así uno no lo crea, que una mujer haga un evento postrombótico, un síndrome postrombótico en una extremidad, pues es más duro y más psicológicamente importante para la mujer que para el hombre en su parte estética, porque hay piernas con síndrome postrombótico que realmente son muy feas. Entonces es importante este punto del postrombótico. Obviamente tener en cuenta el tipo de anticoagulante para diferentes mujeres, especialmente estas que tienen hemorragia o sangrado uterino anormal, y por supuesto el no reinicio del anticonceptivo estrogénico en el momento de la suspensión de la anticoagulación. Los anticonceptivos orales combinados definitivamente son un factor de riesgo importante, especialmente para enfermedad tromboembólica venosa, y debemos ofrecerle a nuestras pacientes anticonceptivos seguros después de un evento tromboembólico, y una opción muy interesante es drospirenona oral, un progestágeno tomado para prevenir un nuevo evento trombótico. Y bueno, sus conclusiones sin colorcitos. Hagan la idea que tiene rosadito, azul y... ¿cierto? Nada, yo quiero que se lleven para la casa esto que es más relacionado al riesgo y el embarazo. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que buscar. El embarazo aumenta el riesgo de 4 a 10 veces con respecto a mujeres no embarazadas. Pero miren cómo va sumando, yo les decía ahorita, 5 a 7 veces en el posparto, luego de ese riesgo del embarazo, y lo que les hablaba al principio, 3 a 6 veces más cuando el parto es por cesárea, y más si es por una cesárea de urgencias. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, el riesgo de trombosis es directamente proporcional a la disminución de la dosis de estrógenos y de las diferentes combinaciones, y los anticonceptivos orales de solo progestágenos son los que tienen menos o nulo riesgo de formar trombos. Creo que ahí terminamos. Aquí está la doctora Miriam. Para lo que necesiten, nuestro centro de cuidado clínico de enfermedad tromboembólica venosa está súper a sus órdenes, y obviamente ahí está mi correo electrónico si ustedes necesitan cualquier cosa. De verdad que siempre estoy muy dispuesta a poderles ayudar, mandar literatura o lo que ustedes necesiten, y por supuesto ponerme a sus órdenes para cuando tengan alguna paciente que necesite de mi ayuda. Muchas gracias. Allá atrás creo que tenemos una pregunta, por si no estoy estar mal. con nosotros. Sí, yo creo que Allá hay varias preguntas. Entonces, tenemos un tiempito pequeño. ¿cuánto tenemos? Para preguntas. 1 minuto. Un tiempo muy pequeño para preguntas. 30 segundos.
Cortos y concisos, por favor. Gracias, buenas tardes. Primero, felicitarlos por la conferencia. Y segundo, enfermedades autoinmunes que elevan el riesgo tromboembólico, ¿cuál sería la recomendación desde el punto de vista de la doctora y del doctor? Fantástica, fantástica y muy importante pregunta. En todas las pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un riesgo que puede ser 2 o 3 veces mayor comparados con pacientes que no las tienen. Hay unas que tienen un OR más alto, artritis reumatoidea, pero casi nunca las mujeres en edad fértil tienen AR porque pues, el pico es entre 40 y 50 años. Pero artritis reumatoidea es una, lupus eritematoso sistémico, así no tenga síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y enfermedades Sjögren, que también es muy frecuente en la población general, espondilitis anquilosante o todas las espondiloartropatías seronegativas. Entonces, eso es un factor que hay que considerar y yo pensaría en no utilizar anticonceptivos combinados en ese grupo de pacientes. Total. Yo creo que la idea de esto es quitarles consulta a los internistas y a los hematólogos, porque uno, no, en serio, porque uno, y lo digo yo lo que hablo es por lo que vivo, o sea, uno cuando llega, o antes, cuando llegaba una paciente con unos factores de riesgo, uno le tenía miedo hasta a los progestágenos, pavor. Entonces hacía uno una junta médica y a ver si de pronto le podemos poner un sistema intrauterino de levonorgestrel o le podemos poner. Hoy en día sabemos que las pacientes, eso es un factor de riesgo. Cualquier enfermedad autoinmune, como bien lo dijo la doctora, es un factor de riesgo. Entonces tenemos un arsenal grande para darles métodos de planificación a nuestras pacientes. Ojo, como bien lo dijo la doctora Montenegro, nada que tenga estrógenos y menos combinaciones. Entonces, doctor, tiene las píldoras de solo progestágenos, tiene dentro de ellas, soy un convencido porque además lo uso y no porque esté aquí sentado, que la drospirenona es la mejor para planificación en general, en la población general, pero tienes sistemas intrauterinos, etcétera. Entonces no hay miedo de planificación familiar hoy en día para ese tipo de pacientes. Doctora, buenas tardes. Una pregunta, específicamente pacientes con antecedente familiar, digamos la mamá tiene mutación de Leiden, ¿sí? Y ella llega a la consulta de anticoncepción con la indicación de que pues se le mande otro anticonceptivo que no sea combinado. Se le hicieron los estudios y ella es negativa para mutación. ¿Ahí tiene algún peso, digamos, el antecedente familiar o definitivamente ahí ya se baja el riesgo absoluto? Esa es una buena pregunta. Si la mamá no ha tenido un evento trombótico, no hay problema. Pero si la mamá tuvo un evento trombótico, no le pongas un combinado. Ponle otra cosa. Bueno, perfecto. Creo que ya nos quieren acribillar afuera. Entonces, muchas gracias por la asistencia, doctores. Muy bien, creo que para la vida. Muchas gracias a ustedes. Afuera, bueno, en las salidas pueden encontrar un resumen de la charla Fluyó. cajas del Linda. ¿Vale? Muchas gracias. Se lo prestaron con, ¿cómo se llama? Se lo prestaron con